Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente estamos prosiguiendo con nuestros estudios del Evangelio según San Juan. En esta ocasión bajo el título Nadie va al cielo si Jesús no lo lleva. Así es como lo enseña la Escritura. Así es como nos lo enseña la Biblia. Y así es como lo demanda Dios. Sin embargo, el engañador ha traído diversas maneras de pensar, diversas doctrinas, un sinnúmero de pensamientos que en muchas ocasiones nos parecen buenos, ciertos, y muchos de ellos son convencidos y extraviados. La Escritura nos dice en el libro de Proverbios 14, 12 y 16, 25, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que vamos a analizar esta enseñanza que viene de nuestro Señor Jesucristo y la encontramos en la Escritura, los fundamentos los encontramos en la Escritura. Nos dice en San Juan capítulo 8, que estaremos estudiando en esta ocasión o leyendo los versos del 21 al 36, en esta ocasión del capítulo 8 de Juan. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así que podemos darnos cuenta de que Jesús estaba anunciando ya su partida de esta tierra al reino de los cielos, o anunciando que su sacrificio por los pecados del pueblo estaba muy cerca. Nos dice Juan 14, 13, para que nosotros nos demos cuenta del por qué Jesús dice al pueblo, yo me voy, me buscaréis, en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Recordemos que la Escritura nos dice o nos ha enseñado que Jesús se ha revelado a la humanidad como el todo para el ser humano, como el suplidor de cualquiera que sean nuestras necesidades. Sí. Asimismo, para ir al cielo, ¿usted quiere ir al cielo? La única manera es nuestro Señor Jesucristo. Y mire, Jesús en sus enseñanzas nos dice en San Juan 14, 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que todo lo que nosotros querramos recibir de Dios debe de ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, aún nuestra ida al cielo. Si nuestras oraciones y nuestras peticiones al Padre requieren de nuestro Señor Jesucristo, cuánto más el deseo de llegar al cielo. Juan 14, 6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que podemos darnos cuenta respecto al título, nadie va al cielo si Jesús no lo lleva. Y nada recibiremos de Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es quien suple la necesidad del hombre. ¿Sí? En Juan 3:3 podemos nosotros darnos cuenta que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esas son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted y yo queremos entrar al reino de Dios, o ver el reino de Dios, o ir al reino de Dios, se nos es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? A través de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo mostró o instruyó al pueblo. Y por medio de él es que se efectúa el nuevo nacimiento, tipificando en nosotros su muerte y resurrección a través del bautismo. Para corroborar esta enseñanza, Jesús le dice a Nicodemo, en esta misma conversación, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora, a quienes él estaba refiriendo esta expresión o estas palabras, yo me voy, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, es a aquellas personas
que no quisieron o no querían creer en Él, ni en sus enseñanzas, ¿sí? Y buscarían entrar al reino de los cielos, pero no habría manera, y no hay manera de llegar al reino de los cielos o de ver a Jesús o estar con Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, si no decidimos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y el nacer de nuevo consiste en el bautismo, pero también con la aspiración a una nueva vida, a la cual el apóstol Pablo nos amonesta diciéndonos: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esto es, después de ser bautizados y conscientes de que se nos es necesario tener una nueva forma de vivir, no pecaminosa como antes lo hacíamos, obedeciendo a los deseos de nuestra carne o a la voluntad de nuestros pensamientos, sino ahora conforme a la voluntad de Dios. Habrá que revestirnos pues de un nuevo hombre. Esto es, del hombre interior, del hombre que vive en espíritu, el cual anhela hacer la voluntad de Dios y deleitarse en la palabra de Dios y en sus consejos. Revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno, es decir, conocer la palabra de Dios. El consejo del apóstol Pedro para nosotros es: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esa leche espiritual es la palabra de Dios. No hay que menospreciarla, hay que desearla, hay que conocerla, hay que escudriñarla. Prosiguiendo con los textos, nos dice Juan 8:22: decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Pero Jesús hablaba de estas cosas porque Él sabía que su entrega voluntaria para la expiación del pecado de la humanidad estaba cerca. Y sobre todo, si es para toda la humanidad, pero mayormente quien participará en esta salvación es el que le crea. Jesús sabía de dónde había venido. ¿Sí? Sabiendo Jesús que había salido de Dios y que a Dios iba, que estaba a punto de ser sacrificado, empezó a enseñar de estas cosas al Padre. ¿Sí? Y por tanto, ellos no entendían. Sin embargo, Jesús procura explicárselos lo más que pudo, y a través de sus enseñanzas podemos nosotros comprenderlo al presente. Lucas 18:31 nos dice: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Hay que tener en mente que la obra que Jesús vino a hacer aquí en esta tierra, la había Dios profetizado o hablado o dado a conocer a través de los profetas, y hablando de nuestro Señor Jesucristo. Para expiar nuestro pecado, se nos habla del sufrimiento que había de padecer, y usted lo puede encontrar en el libro de Isaías 57, al cual en lo personal considero yo que es un resumen general de toda la Biblia. Isaías 53 dice la Escritura: y aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido
y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Note, los judíos no estaban muy errados en cuanto a la expresión que decían, ¿acaso se matará a sí mismo? Pero no es que Él se iba a matar a sí mismo, Él se entregó por nuestros pecados. Él puso su vida para darnos vida a nosotros, si es que podemos creer en Él. ¿Sí? Pero todo esto estaba escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:23 les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así que podemos nosotros mirarlo en clases anteriores, ya lo leímos en Juan 6:38 que nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Así que cuando Él les dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, les hace saber que Él viene de lo alto y que no vino por su propia voluntad, sino que el Padre lo envió y esa es la voluntad del Padre la que Él hace. Juan 8:24 nos dice, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y es que Jesús es el único que puede limpiarnos de nuestro pecado. Y si no lo tenemos a Él como propiciación por nuestro pecado, en nuestro pecado moriremos. Y tenga en mente, Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esa dádiva es la oportunidad que Dios nos da de poder creer en Él y en Jesucristo para poder ir al cielo, para poder heredar la vida eterna. Jesús recalcó diciéndonos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque ciertamente Dios puso la vida para el ser humano en nuestro Señor Jesucristo, y Él la otorgará a todos los que en Él creyeren. Juan 8:25 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Y vamos a hacer un recuento acerca de lo que se dijo de nuestro Señor Jesucristo anterior a estas enseñanzas y quizás algunas un poco después. En Juan 1:29, por ejemplo, se nos dice, testificando de nuestro Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es nuestro Señor Jesucristo, respuesta a lo que ellos preguntan, ¿tú quién eres? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que si Él no quita nuestro pecado, en nuestro pecado moriremos. Pero si Él quita nuestro pecado, ciertamente gozaremos de la vida que Él está ofreciendo a la humanidad hasta el presente. Y quien se arrepintiere, sin duda, será partícipe de ella. Note, dice Juan 13:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y esto podemos nosotros hacer un recuento o resumen acerca de esta historia. El pueblo de Israel se encontró en el desierto y a causa de sus murmuraciones y desobediencias, Dios les envió serpientes para que los mordiesen, para que les dieran muerte a aquellos murmuradores que no se arrepentían. Y clamando el pueblo para que Dios quitara esas serpientes, Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en una asta y levántala en lo alto, porque las serpientes no van a ser quitadas. Pero quien alce su vista y mire a la serpiente de bronce que levantaste, será sanado y no morirá de la mordedura que haya recibido de la serpiente. Así nuestro Señor Jesucristo fue levantado en lo alto, y cualquiera que levante a Él su vista, encomiende a Él su alma,
se rinda a Él, entonces será perdonado y no verá la muerte, no morirá, sino que Dios en Jesucristo le otorgará vida. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú quién eres?, le dijeron a Jesús. Lo estamos mirando aquí en la Escritura. Y el apóstol Juan, testificándonos de lo que él fue partícipe, porque fue él quien tuvo la oportunidad de recostarse en el pecho de Jesús y de hacer obras delante de nuestro Señor Jesucristo, y mirar las obras de nuestro Señor Jesucristo como el repartimiento del pan o en la multiplicación de los panes y algunos otros milagros y otras obras que hizo. Juan nos testifica diciendo, 1 Juan 1:1 dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, la palabra de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente Él quiere que seamos participantes de esa vida que Dios nos otorga a través de Él. Ahora, notemos, Jesús no vino a juzgar, según nos testifica la Escritura, pero sí habrá quien nos juzgue, y es la palabra. Juan 12:47 nos dice, al que oye mis palabras y no las juzga y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Y por qué hago mención de esta escritura? Por lo que nos dice en Juan 8:26 los textos que estamos diciendo, de los textos que estamos leyendo y estudiando en esta ocasión. Muchas cosas tengo que decir y juzgar ante vosotros, les dice nuestro Señor Jesucristo a los judíos. El que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero ellos no entendieron que les hablaba acerca del Padre. Sin embargo, les dijo, pues Jesús, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, sin embargo les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Así que las enseñanzas que miramos en la Escritura, en la Biblia, es lo que Jesucristo nos está enseñando. Y sería bueno prestar atención a sus enseñanzas, porque el que me envió, dice nuestro Señor Jesucristo, está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que, note, Jesús no vino a juzgar, sino a salvar. Pero la palabra que Él enseñó, las enseñanzas que Él puso a nuestro alcance, son las que nos juzgarán si no prestamos atención a ellas. Y sin duda también son las que nos encaminarán a la vida, si prestamos atención a ellas. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y usted también puede creer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mí y en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Note, Jesús vino a dar libertad, y esta libertad es la libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices
tú seréis libres. Ahora, cabe mencionar que los judíos o el pueblo de Israel tienen una promesa en Abraham, y es que son el pueblo elegido por Dios, y quizás por ser descendencia de Abraham sienten la preferencia. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Dios encerró a todos bajo pecado para tener misericordia de todos, y Dios no hace diferencia. Quiere que todos seamos salvos en Jesucristo, así sean judíos y griegos. Así que ya no hay preferencia. En cambio, ellos pensaban que por ser hijos de Abraham no habían sido esclavos. Pero Jesús estaba hablando del pecado. Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y note, el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Si somos esclavos, pues, del pecado, no entraremos al reino de los cielos. Necesitamos ser hijos de Dios, nacer de nuevo. Recuerden, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios, nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, nos dice a Juan 8:36. Ahora, con respecto a la escritura y la esclavitud, de qué manera el pecado esclaviza, nos dice Romanos 8:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Así que si obedecemos a los deseos pecaminosos de nuestro cuerpo para realizarlos, para ponernos por obra, para deleitarnos en ellos, somos esclavos del pecado. Y la paga del pecado es muerte, nos dice la Escritura. Pero si obedecemos a esta palabra que nos insta a diariamente practicar la justicia, somos esclavos de ella, pero es para otorgarnos vida, y vida en abundancia, nos dice la Escritura. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y si obedecimos de corazón a esta doctrina, que es de nuestro Señor Jesucristo, somos libertados del pecado, pero llegamos a ser siervos de la justicia. Así que esa justicia que pongamos en práctica es parte de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y en Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Note lo que Dios pide de nosotros: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Y estas son parte de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y Él pone énfasis en que pongamos toda nuestra dedicación en practicar la justicia, amar misericordia y, sobre todo, humillarnos delante de nuestro Dios durante todo nuestro peregrinaje. Dios les bendiga ricamente en esta ocasión. Yo espero que la palabra de Dios llegue a sus corazones y que podamos deleitarnos en ella durante nuestro peregrinaje. Hasta la próxima. Saludos a cada uno de los que tuvieron este tiempo con nosotros.